una política secreta o una etiqueta, el misterio del Plan Fénix de Noboa. Expertos catalogan a esta estrategia de seguridad como una etiqueta o un mero spot de televisión. ¿Qué mismo? Una de las dos banderas del actual gobierno es este Plan Fénix, que comenzó a resonar durante la campaña electoral del año pasado, y esta tomó fuerza una vez que Noboa asumió la presidencia. Con este Plan Fénix, Noboa prometió acabar con la violencia en Ecuador. Sin embargo, hay dudas acerca de la existencia de este, puesto que nunca se ha mostrado el programa como tal, si ha tenido o no el tránsito regular que debería seguir la política pública. Darlo a conocer a la ciudadanía, por ejemplo, exponerla claramente, objetivos y determinar sobre quiénes recae estas responsabilidades. El Plan Fénix es una narrativa que se ha generado alrededor de una supuesta intención del gobierno de hacer una lucha frontal contra el crimen. Esta es una etiqueta nada más que eso, porque claramente cuando uno profundiza en las instituciones y uno quiere ver qué es, no existe algo escrito. Muy claro, dice. En una entrevista con RT Noticias, Daniel Pontón, un experto en seguridad y docente universitario en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAN, quien indica que el último plan que ha tenido el Ecuador en tema de seguridad integral ha estado registrado en el 2019. De igual forma, opina Diego Pérez, también docente de este mismo instituto, experto en seguridad y defensa, menciona que este Plan Fénix no es nada más que un spot de televisión. En esta línea, el experto insiste, no es nada más que una muletilla que el gobierno ha utilizado para justificar una serie de acciones en los temas de seguridad. Pero ¿qué es lo que oculta? ¿A qué se debe este hermetismo? A juicio de Pontón se dice que se vende la línea o la idea de que no se puede difundir porque los delincuentes van a sacar provecho de ella y ejecutarían acciones para anticiparse a la acción del Estado. Vamos a suponer que esto es verdad, que esto existe. Uno entendería que si este plan se lo mantiene así de oculto, así de hermético, porque está trazándose una serie de líneas estratégicas clave para el combate del crimen organizado transnacional, agrega Pérez. Sin embargo, ambos coinciden en que, aun si eso fuera cierto, el Ecuador viviendo en democracia, y si esto implica que las políticas públicas tendrían que justamente ser públicas. Aclarar de que no se trata de dar a conocer a detalle específicamente las investigaciones de inteligencia, sino más bien las estrategias generales y grandes líneas maestras en reflexión de trabajo de acción. El desconocimiento por parte de la población sobre el tema de la política pública además evita la evaluación a las acciones del gobierno. Necesitas tus objetivos e indicadores que deben ser medidos, evaluados, para ver si es que está hecho bien o mal, indica Pontón. ¿Cómo se están dando las cosas sin dar a conocer el programa?, explica Pérez. Entonces, cualquier resultado positivo podría ser atribuible al Plan Fénix, o cualquier resultado negativo puede ser atribuible al crimen organizado transnacional, el terrorismo y lo que esto sería que impediría que logremos el bienestar. Las cifras, los expertos explican que el Ecuador se enfrenta al crimen organizado transnacional vinculado al narcotráfico porque este es un país atractivo para este negocio. Pérez detalla que la posición geográfica que tiene la nación, la presencia de un estado deficitario, el dólar como moneda, y transversalmente la fragilidad de su sistema político son un caldo de cultivo para estas organizaciones al margen de la ley. Ahora bien, el tipo de violencia que prima en el Ecuador cree que en alguna medida se podría decir ser atribuible al crimen organizado transnacional,
cuando concentramos el foco en ciertas zonas periféricas, por ejemplo, en ciertas zonas conflictivas del Estado, donde la presencia estatal es tenue, por no decir inexistente. Pero luego sí, el Ecuador también tiene un problema de delincuencia común, y este es un problema que ha estado siempre y que va a persistir en tanto las inequidades subsistan. Esto dice Pérez. Pontón en cambio indica que, en consonancia, que aunque la delincuencia local tendría relación con el narcotráfico, el ambiente interno tendría que ver con condiciones de deterioro de la situación social, independientemente de si existe o no el Plan Fénix. El gobierno de Noboa ha manifestado tener una política de mano dura que ha implicado operativos policiales y militares en las calles, con miles de detenciones e incautaciones, militarización de las cárceles, anuncio de construcción de nuevas prisiones y más acciones. La mayor demostración de ello fue en enero pasado, cuando se comenzaron a decretar estado de excepción y se declararon un conflicto armado interno, definiéndose así a unas 22 organizaciones criminales como terroristas. A partir de entonces, las autoridades dieron a conocer cifras de las acciones del eje de seguridad como parte del Plan Fénix. Los gráficos los publicaba la Presidencia de la República, pero luego el último de ellos apareció el 11 de marzo, según lo difundido por el propio gobierno. Desde el 9 de enero hasta esa fecha fueron detenidas 13.073 personas, 280 de ellas señaladas de terrorismo. Luego, la Policía Nacional es la que ha ofrecido datos individuales de sus operaciones. A principios de julio, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que los homicidios intencionales en Ecuador se han reducido en 17% en el primer semestre de este año, en comparación al anterior, aunque el dato real es que la disminución sería del 15,6%, según del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, OECO, perteneciente a la Fundación Panamericana del Desarrollo PADF y financiado por la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos. De acuerdo con este OECO, que también tiene como fuente al Ministerio del Interior, en los primeros 6 meses de este año se han registrado 3.037 homicidios intencionales, frente a los 3.529 contabilizados en el primer semestre del año pasado. Aparte, en los resultados, Pontón rescata, por ejemplo, la toma de cárceles del Ecuador, donde se han hecho intervenciones constantemente en los últimos años, encontrándose arsenales de armas y diversos objetos prohibidos. Su cometido más básico, que era parar masacres y evitar fugas masivas y otro tipo de eventos anómalos que existían en las cárceles, él cree que ha sido exitoso, menciona. Pero los expertos recalcan que otros delitos se han incrementado en Ecuador, como por ejemplo los secuestros, la minería ilegal y actividades de extorsión. De acuerdo con una publicación del diario Expreso, entre enero y abril de este año se han notificado al menos 10.329 casos de extorsión, casi la mitad del total reportado en todo el 2023, cuando fueron 21.811, según una publicación de la OECO. Estas bandas ilegales lo que han hecho es que cada vez se han hecho más violentas y muchas más especializadas, indica Pontón. Superficialidad y consecuencias. Expertos, aunque reconocen los resultados de los operativos de que día a día se hace las fuerzas de seguridad para contener esta violencia en el país, ponen en duda si es que estos efectos se mantendrán a largo plazo. Las estrategias que se han hecho por parte del gobierno de ocupación territorial han sido mucho más, han sido más también membretes, artefactos comunicacionales con resultados que no se los puede visualizar a largo plazo.
dice Pontón, que insistió en que la delincuencia, en general el crimen, la violencia entre grupos criminales con afectaciones a la sociedad civil sigue habiéndolo. Pérez añade además que las autoridades están montadas en la coyuntura y sospecha que no se han atacado el problema de la inseguridad de manera estructural. La solución para este problema de seguridad no es tener más gente detenida y no es construir más cárceles, dice. El crecimiento de la seguridad en Ecuador, dice los expertos, ha tenido un impacto negativo en la población. El turismo, el tema económico, el tema productivo es terrible. El nivel de miedo de la gente que no puede hacer su vida normal, comenta Pontón. A este contexto se suma la ola migratoria ecuatoriana con cifras alarmantes, aunque los especialistas coinciden en que tiene que ver principalmente con condiciones socioeconómicas. Se estima que la inseguridad tiene una clara incidencia en el fenómeno. Se cree además que es una mezcla de ambos, o sea, hay condiciones económicas en rápido deterioro a las que se suma una condición de inseguridad, menciona Pérez, que recuerda que se han subido impuestos como el del IVA, por ejemplo, que se incrementó del 2 al 15% para este fin. Hay un problema de salarios congelados hace mucho tiempo y un sector productivo cada vez más restringido que comienza a entrar en números rojos. Por otro lado, y como consecuencia de la acción estatal, organizaciones de derechos humanos han denunciado graves violaciones por parte de la fuerza pública tras la declaración del conflicto armado interno y que continuos decretos de estado de excepción. Ahora, ¿qué hacer? Pontón sobre esto indica que el Ecuador necesita poner la casa en orden porque el país ha enfrentado su peor crisis de seguridad con su capacidad casi nula de Estado. El Estado ecuatoriano, por lo menos desde el 2017 hasta el día de hoy, ha tendido a volverse bastante más ineficiente, bastante débil, suma Pérez y comenta, entre tanto, que el problema de la delincuencia es una enfermedad crónica con la cual se va a tener que aprender a convivir. Qué alentador. Partiendo de ello, sugiere que hay que ubicar las zonas más conflictivas para fortalecer la presencia estatal, tanto a la policía y la fuerza pública o armadas como con el despliegue de las acciones sociales. Segundo, diseñar, trazar y mantener políticas públicas que vayan más allá de un periodo de gobierno. Y tercero, invertir en equipamiento y en capacitaciones para que las fuerzas de seguridad sean competitivas, además de hacer una depuración de estas y del sistema de justicia.